buenas a todos los aquí presentes, los que están viendo estos videos. Hoy es sábado 12 de octubre, son las 12:40 pm. Hoy voy a hablarles, este video tendría que ser el primero de todos, pero no tenía los documentos hasta ahora. Así que este video es: ¿qué son los MOOCs o modelos de Naciones Unidas? Ahora, los modelos de Naciones Unidas son los siguientes. Los modelos de Naciones Unidas, o MUNs, son una recreación de las sesiones de trabajo que se realizan en el sistema de Naciones Unidas. El programa modelo de las Naciones Unidas, o MUNs, es un espacio de oportunidades que se abre para la juventud, para que la juventud se capacite, conozca y fortalezca su liderazgo, así como su capacidad de buscarle soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir? Los MUNs o modelos de las Naciones Unidas son capacitaciones o incluso talleres, cursos de cómo ser un líder, cómo liderar, especialmente para aquellos que no tengan esa confianza para poder dar soluciones y que realmente sus soluciones son muy buenas, pero por temor a ser rechazados o que no sean tomadas en cuenta, no lo dicen, porque se reprimen a sí mismos y dicen: no, nadie me va a escuchar, nadie me está prestando atención, esto no va a valer la pena. Pero realmente puede valer la pena si se toman las medidas necesarias, si piensas en todo lo que puede pasar, aquellas partes que realmente son necesarias y otras que no. Aquí la juventud debe de capacitarse, conocer y fortalecerse. Que lo siguiente que vamos a tomar en cuenta son los pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. El primero de todos es aprender a conocer. Debes de conocer el tema, conocerte a ti mismo y conocer tu entorno en donde estás proponiendo la solución, donde estás viendo todo. Si digamos, estoy en un vertedero y estoy buscando una solución para poder ser más eficiente en la recolección de la basura, si yo estoy trabajando en vertedero, vamos a decir, primero tengo que conocer mi entorno, todas las cosas que hay ahí, debo de conocerlas antes de comenzar a trabajar. Eso es algo, tienes que primero conocer tu entorno antes de poder proponer una propuesta o algo parecido. El segundo, aprender a ser. Tú mismo tienes que ser tú. ¿A qué me refiero? Que no te dejes llevar de lo que dicen los demás. Tienes que ser tú mismo y comenzar a tener más confianza en ti, para que después no se te haga tan difícil el proponer cosas o incluso hacer cosas, que es lo siguiente: aprender a hacer. Aprender a hacer, que es el segundo, es la base de todo, porque primero tienes que saber de ti mismo antes de comenzar a conocer tu entorno. Como dice una famosa frase de Sun Tzu, un chino, en su libro llamado El arte de la guerra, dice, en su libro El arte de la guerra, Sun Tzu menciona la siguiente frase: si te conoces a ti mismo y al enemigo, ni en 1000 batallas saldrás herido. Por eso debes de aprender a conocer y aprender a hacer, porque si sabes esas dos cosas, nunca vas a perder, o incluso vas a ganar el 100% de las batallas. No te voy a asegurar el 100%, pero sí por lo menos el 90 o 80% de las batallas. ¿A qué me refiero con batallas? A situaciones que te encuentres. La tercera, aprender a hacer. No solo es proponer, también tienes que saber cómo vas a llevarlo a cabo, cómo vas a comenzar. Y desde ti mismo, desde que tú comiences a hacerlo, eres tú el que debe de comenzar. Tú debes de comenzar a hacer las cosas para que los demás se comiencen. Después de que vean tu motivación, van a comenzar ellos mismos. El cuarto es aprender a convivir.
Aprender a convivir es aprender a hacerle caso a los demás. No solo es que tú vayas a proponer y sea tu propuesta la que debe de ganar. No, tienes que aprender a escuchar a los demás y aprender a que a las opiniones de ellos valen la pena, porque esas opiniones te pueden llevar a una conclusión mucho mejor. Debes de convivir con ellos, a llevar la paz. No es solo decir tu propuesta y ya. Tienes que aprender a recopilar toda la información para crear una propuesta que ayude a todos. No solo a ti, también a los demás. Ahora, lo siguiente de aprender a convivir es este. De los 4 pilares, el pilar de aprender a convivir es de especial relevancia. En este pilar se busca una educación que permita solucionar los conflictos de manera pacífica y armónica, fomentando el conocimiento de los demás. Y es lo que ya les dije. Tienen que llevarse bien entre todos, escucharse entre todos para llevar una solución que todos crean que es factible. Parte de los procedimientos parlamentarios. En esta parte ahora hablaremos de los procedimientos parlamentarios. Los procedimientos parlamentarios son las cosas que se llevarán a cabo durante todo el encuentro de los modelos de Naciones Unidas. El primero es presente y votando. Gracias, mesa directiva, por cederle la palabra a la distinguida delegación de Camboya, un ejemplo, la cual se encuentra presente y votando en esta magna asamblea. Cabe recalcar que eso depende si es una asamblea, si es un foro o si es algo diferente. Hay diferentes formas de decir esto. Ahora, este procedimiento parlamentario es el que ustedes como delegados tienen que llevar a cabo. En el presente y votando, que es lo primero que comienza cuando se lleva a cabo el modelo de Naciones Unidas, es lo primero. Se debe de llevar el presente y votando. La mesa directiva comenzará a mencionar los países por nombre y orden alfabético. Ojo, lleven eso en cuenta, tiene que ser por orden alfabético. Los propios delegados tienen que llevar una lista, ya que la mesa directiva debe decirlo por orden alfabético. En el presente y votando, cuando su país sea mencionado, deberán de decir eso. Gracias, mesa directiva, por cederle la palabra a la distinguida delegación de tal país, por ejemplo, Canadá, vamos a decir Argentina, Perú, cual sea, la cual se encuentra presente y votando en esta magna asamblea. Y ojo, si simplemente dicen presente, no están votando, o sea que simplemente serán simples espectadores dentro de los modelos. Tienen que decir presente y votando. Así que tengan eso muy en cuenta. Deben de decir eso. Pueden pausar el video y tomar la captura e ir practicando. Esa parte tienen que tenerla muy en cuenta. La segunda, solicitud de moción. En esta parte es la forma en que ustedes deben de dirigirse a la mesa directiva cuando cuando se les ceda la palabra a ustedes para solicitar una moción, lo cual es lo siguiente. Gracias, mesa directiva, por cederle la palabra a la honorable delegación de Camboya, o Perú, Colombia, Canadá, cual sea. La misma solicita la moción para establecer la agenda. Esa es la primera de las mociones, establecer la agenda. Para establecer la agenda es cuando van a mencionar el tópico en cuestión. Si hablamos de CEPAL, si su comisión es CEPAL, vamos a decir que es sobre la recuperación económica post pandemia, por ejemplo. Pues ahí van a decir, gracias mesa directiva, por cederle la palabra a la honorable delegación de Camboya. La misma solicita la moción para establecer la agenda como único tópico, la recuperación económica post pandemia. Vamos a decir, como único tópico, porque simplemente van a ver un tópico. Tienen que mencionar como único tópico. Aquí se lo pondré, la agenda con único tópico. Con único tópico. Ya, eso depende si su delegación tiene... si su comisión tiene más de un tópico, pues depende la cantidad. Pero si simplemente es de uno, deberán decir con único tópico. Listo, ese es el tópico en cuestión, depende de su comisión. Lo siguiente es lo de la hoja de mociones. La hoja de mociones es lo siguiente. Hoja de mociones.
Lo de la hoja de emociones tienen que llevarse muy en cuenta lo siguiente, lo cual explicaré en el próximo video, ya que no quiero que esto se haga demasiado largo. La hoja de emociones es lo siguiente que subiré después de este video. Después de esto, cuando ustedes terminen, la oratoria. La oratoria tienen que tener eso demasiado en cuenta, es muy importante. Ustedes no se pueden dirigir hacia un delegado como si de forma barrial, tiene que ser de forma formal, como si fueran ustedes abogados. Ahora, ¿qué pasa? Eso se toma muy en cuenta. La oratoria se refiere a la habilidad, arte, destreza o la técnica de hablar, expresa dominar con elocuencia, con la finalidad de persuadir o convencer al auditorio. Género literario que se concentra en diferentes formas, como el discurso, sermón, conferencia o una lección. El propósito de la oratoria: poder enviar un mensaje claro y transmitir confianza, además de seguridad a los oyentes. Incrementar la confianza o autoestima de usted como persona. Le concede la ventaja a la hora de negociar con los demás delegados o embajadores. Mejorar la hora de persuadir y reafirmar tus ideas. ¿Cómo es posible tener una mejor oratoria? 1. Estar preparado, con antelación. Poseer una buena investigación sobre el tema de discusión y la relación de tu delegación con el mismo brinda seguridad. Si a estas investigaciones le sumamos información sobre cada una de las delegaciones presentes, podrás tener una visión más globalizada sobre la problemática, resultando esto en mejores intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que deben de investigar mucho, tienen que investigar, no es que se tienen que aprender todo, simplemente investigar. Porque si ustedes investigan, se les va a quedar información en la cabeza, información residual, por así decirse, que no es lo mismo que embotellarse una información a aprenderse una información. Embotellarse es que simplemente ustedes van a seguir de forma lineal sobre un tema a la hora de hablar, van a seguir muy lineal, se les va a escuchar como que muy seco, no van a tener ese ánimo. Ahora, si ustedes investigan la información y la aprenden de ella, aprender de la información, a ustedes se les va a quedar un residuo de información, que esa información, cuando ustedes lleguen a esa parte, ustedes se van a acordar de eso. O sea, no es que ustedes se le van a embotellar, es que cuando ustedes lleguen a eso, ustedes van a recordar eso. Ahora, conozca la audiencia. Adaptar el contenido del mensaje al tipo de audiencia permitirá crear una mayor conexión. En las Naciones Unidas se utiliza un lenguaje formal y el público tiene conocimiento previo sobre la información que vas a exponer. Por esto, hable con seguridad y utilice términos que se adecúen con el nivel de formalidad del evento. O sea, tienen que hablar muy formal, ya que las personas se tomarán en cuenta y la mesa directiva también tomarán en cuenta la forma en tu habla. Tienes que actuar muy seguro y hablar con elocuencia. O sea, tienes que hablar de forma formal y con elocuencia. O sea, no es lo mismo hablar formal y seco a hablar con elocuencia. O sea, debes tener un poco de gracia a la hora de actuar, ya que eso denominará que sabes mucho del tema. Claro, siempre y cuando hayas investigado mucho. Porque los delegados también te harán preguntas. Los otros delegados les harán preguntas a ustedes sobre algunas informaciones de su país. Por eso deben de investigar. Ser cortés. Estos se acordarán de los mini espías, pero no. Ser cortés. Al momento que se otorgue la palabra, debes mostrarte agradecido ante la mesa directiva que dirige la sesión, los delegados y cualquier invitado especial presente. Por ejemplo, gracias presidenta o presidente por cedernos la palabra. Tu cortesía creará empatía entre los receptores, aumentando la probabilidad de ser convencidos por tu discurso. Eso es como se lo mencioné anteriormente. A la hora de que se les ceda la palabra para pedir una moción, deben de dirigirse a la mesa directiva, agradecer a la mesa directiva. Evite vicios del lenguaje. Esto ni siquiera voy a leer el texto. Los vicios del lenguaje son como por ejemplo palabras repetitivas, palabras informales, como entre las palabras repetitivas puede ser con concordancia, concordando con,
En concordancia, concordando con. Es una palabra, un vicio del lenguaje. También puede ser, cabe recalcar, o cabe decir, cabe recalcar, no son vicios, pero puede sí, depende de la forma en que se diga. Todo depende. Los vicios del lenguaje ustedes pueden investigar para evitarlas. Sobre qué decir. Como el buen dominicano que somos, los vicios del lenguaje son muy comunes entre nosotros. Pues sí. Ustedes pueden pausar y leer sobre qué son los vicios del lenguaje aquí mismo. Yo seguiré. Cautive la audiencia. Por esto, es de suma importancia capturar la atención de la audiencia en los primeros segundos del discurso. Inicia con una oración impactante que llame la atención del público, provocando en esta intriga. También puedes optimizar las experiencias utilizando recursos audiovisuales. Imprime una foto emblemática del tema en discusión. Existen distintas maneras de causar un impacto positivo en los foros. Ahora, ¿qué quiere decir? Que a la hora de discursar, puede ser en tu papel de discurso, puedes comenzar con una frase, puedes comenzar con una pregunta, o puedes comenzar con algo que vaya directo al tema. Ustedes deciden cómo comenzar, porque todo eso dependerá de cómo ustedes vayan a influir en el público, que son los delegados y la mesa directiva. También pueden iniciar con alguna imagen, aunque no es muy utilizado, pero pueden. Ahora, lo siguiente es práctica. Deben de practicar. Para tener una excelente oratoria, es necesario ser disciplinado. Aprovechar cada espacio que tengas para ensayar tu discurso. Leerlo repetitivamente y escucha sus observaciones. O sea, grábense ustedes mismos a la hora de hablar. También deben de hacerlo, dado a que el tiempo de oración, lo más común es de 1 minuto con 45 segundos. Eso es lo más común. O sea, deben de ser breves a la hora de discursar, porque también pueden ser llamados a una sesión extraordinaria de preguntas, que es una de las mociones. Deben de tener eso muy en cuenta. Así que, mis hijos, pasen muy buenas tardes, o buenas noches, buenos días. Nos vemos en la próxima.